de los antiguos mitos que existen dentro de la historia humana y que tiene diferentes tipos de versiones, tiene que ver con los mitos del cántico de la sirena. No sé si usted habrá escuchado algunas veces historias acerca del cántico de las sirenas. Este cántico de las sirenas habla del encantamiento que puede producir la voz de uno de estos seres mitológicos, mitad humano, mitad pez. Seres mitológicos que fueron evolucionando en el imaginario humano. Antes también no solamente era humano, pez, sino que en medio era ave. Pero en el imaginario humano esta sirena ha ido evolucionando, pero una de las cosas que siempre han quedado dentro de lo que es esta mitología es que sus voces encantaban. Y cuando uno podía escuchar las voces que estas sirenas daban, las personas que lo escuchaban quedaban anonadados, encantados y buscaban de alguna manera acudir a esa voz que los llamaba. En la mitología griega abundan un sinnúmero de historias así. En el lugar donde nació mi padre había en medio del río una gran piedra que emergía en el pongo de Manseriche, se llama Cordillera del Cóndor. Y había una mitología que allí en las noches de luna llena salía una mujer a peinarse y la habían visto, dicen los pescadores, que iban a pescar en ese lugar en la noche con tarrafa porque habían grandes peces ahí. Pero la habían visto y era muy tímida y ella rápidamente se iba, pero nunca la habían escuchado cantar. En la mitología griega, una de las historias que nos muestra la historia de Ulises y sus guerreros era que iban a atravesar un mar y en medio de este mar estaba infestado de sirenas. Y Ulises en la mitología griega recibió el consejo de un hombre sabio que le dijo: haz que todos tus marineros se tapen los oídos con cera y tú amárrate al mástil de la embarcación. Ulises, escuchando el consejo de este hombre sabio, hizo que todos sus tripulantes se pusiesen cera en los oídos para no caer zozobrados ante el encantamiento de las sirenas. Y a él lo amarraron al mástil de la embarcación y dio las órdenes precisas de que si yo les pido que me desaten y trato de convencerles, no me hagan caso. Y así de esta manera Ulises en la mitología griega atravesó este mar infestado de sirenas y sus cánticos y pudieron llegar a salvo a casa. Estas voces que seducen muchas veces las vamos a escuchar también de manera consciente o inconsciente en medio de nuestra propia existencia. Y aunque no se tratan de sirenas, el mundo trata de seducirnos constantemente con voces que se instalan en lo profundo de nuestro corazón. Nos venden placer, nos venden el anhelo del éxito, las posesiones, los títulos, nos venden el deseo de la salud, de permanecer en este mundo, de burlar a la muerte, nos venden la vida hedonista, nos venden una vida utilitarista. Si no tienes, no vales. Si tú no aparentas, no eres. Y este mundo no se preocupa mucho por el fondo. Este mundo se preocupa mucho por las capas. Este es un mundo de apariencia. Este es un mundo de la imagen. Este es un mundo de los microvideos. Un mundo que no te vende profundidad, pero te vende información. Y trata de alguna manera de darle forma a algo que reside aquí en lo profundo, nuestro corazón. Los seres humanos somos como cebollas. Debajo de todas estas capas a las cuales nos conforman, hay un corazón. Y la Biblia es explícita en decirnos que este centro del ser humano tiene que ser cuidado vehementemente, más allá de todo lo valioso que tú puedas pensar que es la vida, más allá de todo lo valioso que tú mires en la vida, debes cuidar este centro, tu corazón, porque justamente de este centro mana la vida o se forman tus capas. Esta es una de las grandes verdades que nosotros podemos entender en cuanto a los seres humanos. Y la sociedad, como las sirenas en la mitología, buscan seducir poco a poco, tal vez,
nuestras propias vidas, la forma en cómo nos relacionamos, la manera en cómo emprendemos un negocio, las formas en cómo nos vamos a desenvolver y la manera en cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro propio carácter. Este mundo tiene sus propios postulados, pero también sabemos claramente que Dios sabe exactamente las cosas que está haciendo. Cuando hablamos de las dos voces en este segundo tema de la serie, estamos hablando que constantemente estaremos siendo o escuchando dos voces que continuamente van a acudir a buscar algo en nosotros. Si eres un cristiano, ya no te lo pueden quitar, tu salvación. Si eres un hijo que aún todavía no conoce al Señor, aún todavía tú no entiendes todas estas cosas. Pero estas dos voces apuntan a tu corazón. En algunos que no tienen al Señor, aún todavía no tienen relación con Cristo, esto definitivamente crea capas y capas en su propia existencia. ¿Sabe? El texto que vamos a leer el día de hoy continúa de la semana pasada en Mateo capítulo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y vamos a desarrollar este tema desde el versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Si usted no tiene una Biblia y desea tener una Biblia ahí, puede levantar su mano y mis hermanos sugieres van a llegar con una Biblia a su lugar. Aún si desea tener una Biblia y aún un ujier no ha llegado, bueno, es un momento de comprarse una Biblia, ¿sí? Es el momento. Si eres cristiano y no tienes Biblia, bueno, ya es el momento de comprarte una Biblia. Si aún tú nos estás visitando, por favor, no dejes de levantar tu mano. Nosotros vamos a llegar con una Biblia a tu lugar. Muy bien. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Y él les respondió, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hacemos un alto en este relato que estamos leyendo, que Mateo nos deja ver. Este relato se encuentra también en Lucas y este relato también se encuentra en Marcos. Cada uno de ellos aporta una parte de la que no podemos ver aquí en Mateo. Pero hasta este momento Jesús está en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Este lugar fue construido por Herodes el Grande en honor al emperador Augusto César. Este lugar anteriormente se llamaba Paneas o Panías, pero cuando fue expandido y fue construido, se pensaba en el honor para él. Fue también añadido el nombre de Filipos por uno de los hijos que Herodes tenía. Pero es interesante poder ver que en este lugar, según Marcos, capítulo 8, nos narra una parte de este contexto, que Jesús todavía no estaba dentro de la ciudad. Anteriormente este lugar había sido un lugar donde se adoraba a Baal. Ustedes, los cristianos, saben claramente que Baal era el dios de la fertilidad, que habitaba las tierras de Canaán cuando Dios llevó al pueblo de Israel hacia la conquista de estos lugares. Este era un lugar donde se sacrificaban niños, era un lugar donde te acostabas con animales, te acostabas con hombres, te acostabas con mujeres y todo tipo de degeneración que llegó a su colmo, y Dios decidió que habían llegado hasta un tope. Este mismo lugar anteriormente había tenido un santuario a Baal. Ahora habían diferentes tipos de santuarios a un dios griego llamado Pan. Este dios griego tenía diferentes adeptos que acudían a este lugar, como a veces tú has acudido en algún momento a la Virgencita de Humay, te has ido a la Cruz de Chalpón, o alguna vez has ido al cautivo de Ayabaca. Así, de la misma manera, anteriormente, estas personas acudían a estos lugares a ofrecer sus sacrificios a este Dios.
En medio de este lugar Jesús, en medio de las encrucijadas del camino, se encontraba aún en las aldeas. Jesús lanza esta pregunta. En un lugar donde se adoraba a un Dios extraño, en un lugar donde también habían habitantes que eran judíos que conocían al Dios verdadero, Él hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Estaba muy interesado en saber qué piensa la gente acerca de Él. Y van a surgir diferentes tipos de respuestas que van a dar en cuanto a sus discípulos están escuchando de la gente. Dice el texto, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Algunos de los judíos quizás veían en Jesús algo del carácter y del mensaje de Juan el Bautista. En algunos momentos Jesús era muy vehemente y el mismo mensaje que Juan el Bautista había tenido también lo decía él: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando escuchaban este mensaje, algunos de ellos decían: es Juan el Bautista. Una de las personas que creía que era Juan el Bautista era Herodes. Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista meses atrás. Y cuando escuchaba este mismo mensaje y escuchaba a un tal Jesús que está caminando por estas tierras, Herodes tenía miedo porque pensaba que Juan el Bautista había vuelto a la vida. Y muchos decían que este era Juan el Bautista. Otros, que veían tal vez la intensidad en el carácter de Jesús, el fuego, sin ningún tipo de ambague ni hipocresía, veían a Elías. Y otros, cuando Jesús clamaba por sus ovejas y lloraba como ovejas que no tienen pastor, veían a Jeremías. Pero ninguno de ellos se atrevía a ir más allá de solamente nombrarlos como un profeta. Ninguno de ellos había acertado en decir que probablemente este era Dios. Aunque lo veían como un buen hombre y aunque lo percibían como un hombre dotado de un buen mensaje y tal vez de un buen carácter, ninguno había acertado a entender claramente que el que estaba caminando entre esas polvorientas lugares era Dios hecho hombre. Pero Jesús le pregunta eso a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Aquí ahora el maestro va a cambiar la pregunta y ahora se lo va a hacer directamente a los que le siguen, sus discípulos. Dice, por tanto, el versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note aquí cómo Pedro va a tomar la iniciativa que constantemente se le muestra a este hombre y él va a dar claramente una respuesta. Un hombre muy cercano a Jesús, Juan el Bautista, ni aún él había llegado a acertar en algún momento hasta dudar acerca de la identidad de Jesús. Él en un momento, cuando está ya en la cárcel, en la fortaleza de Maqueronte, el mensaje que él tenía era contra Herodes, que él había tomado la mujer de su hermano y que esto no estaba bien y que esto no estaba bien, y Herodes lo mandó a apresar y luego lo mandó decapitar. Pero días antes probablemente o semanas antes que se encontraba encarcelado, él le manda a preguntar a Jesús a través de sus discípulos, a decirle: ¿eres tú el que había de venir o vamos todavía a esperar a otro? Jesús, amándolo en ese momento, aunque ese hombre estaba encerrado en una cárcel, empezó en ese momento a sanar y a hacer milagros, a devolverle la vista a los ciegos, a empezar a hacer milagros de sanidades alrededor de estos discípulos que habían venido a preguntarle. Y le dijeron, y le dijo a sus discípulos de Juan: anda y vayan y díganle a Juan todo lo que han visto y todo lo que han oído. Y díganle también a Juan que bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Los discípulos regresan y Juan de alguna manera ya es aliviado y puede partir hacia la eternidad con el corazón más tranquilo.
Pero vemos aquí que uno de sus discípulos, Pedro, que toma constantemente la iniciativa, va a decir claramente, a través de una voz que se le susurra, a través de una voz que probablemente es imperceptible, va a acertar claramente lo que está diciendo. ¿Sabes? En nuestros corazones, a lo largo de nuestras vidas, estas dos voces van a estar constantemente. Una de estas voces proviene del cielo, pero la otra voz proviene del mismo infierno. Alguien está manejándome ahí la máquina, por favor, vuélvanla a su lugar. Estas dos voces, una revela a su Padre, cada una de ellas tiene sus propios planes y su propia culminación, y cada una de ellas tiene su repercusión cotidiana y aún también su repercusión final. ¿Sabe, hermano mío? Si nosotros no estamos atentos, si existe ignorancia bíblica en medio de nuestras vidas, si no hay una relación constante con el Señor, hay una relación de dependencia con tu Señor, fácilmente esta voz va a apuntar a lo profundo de tu persona y va a tomar el control de ello. Esa es la lucha ahora en el cristiano. El diablo no quiere tu alma, ya no la puede tener. El diablo no puede quitarte ni siquiera tu salvación. Pero lo que sí el diablo puede entretener es tu mente. El diablo puede quitar la óptica. El diablo te puede disfrazar muchas veces, y aún la iglesia, si no entiende claramente a quién sirve y a quién anuncia, termina siendo una iglesia al servicio de los seres humanos y el deseo de los seres humanos. Y sus mensajes ya no es el evangelio, sino consejos de autoayuda, consejos para lograr el éxito, consejos para ser un hombre que probablemente puede impactar su entorno y puede acumular muchas personas que lo admiren. ¿Sabe, hermano mío? Nosotros necesitamos urgentemente desarrollar una cosmovisión bíblica, ejercitarla cotidianamente en cada momento, en cada decisión, en cada emprendimiento. Cuando empezamos nosotros a generar una relación, o cuando nosotros empezamos y buscamos criar a nuestros hijos, cuando nosotros ejecutamos nuestro trabajo o cuando hacemos algún tipo de emprendimiento, siempre tiene que acompañarnos una de estas voces, y lo ideal en medio de nuestra existencia es que la voz del cielo debe estar constantemente apuntando a nuestro corazón, porque es muy fácil que yo puedo estar creyendo y teniendo la religión correcta, pero manejándome a través de los criterios de este mundo. El rey Amasías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenía la religión correcta. Él adoraba a Jehová y había levantado, pero no había quitado los altares, porque todo el pueblo aún seguía adorando a estos ídolos allí en los montes. Y como todo el pueblo lo hacía, bueno, era políticamente correcto hacerte el loco y dejar que el pueblo todavía siga haciendo lo mismo. Pero en esta nación todos confiamos en Jehová. La religión correcta, pero los criterios de este mundo. Es muy fácil decir al Señor: Señor, ahora tú me has dado esta computadora, con esta computadora yo voy a crearte poemas, yo voy a hacer videos y usar y craquear programas que simple y llanamente no has comprado, y robártelo y usarlo para la gloria de Dios. La religión correcta, pero los criterios mundanos. No coincide. Y una de estas dos voces tiene que guiarte. Una de estas dos voces tienen que tomar claramente el control de nuestra existencia. Porque si esto no sucede, claramente una de estas voces va a ser desplazado. Y lo que va a guiar tu vida van a ser los criterios que tú finalmente elijas tomar. ¿Sabe, hermano mío? El cristianismo está lleno de muchas cuestiones que no coinciden plenamente con lo que Dios dice. Dentro de lo que nosotros ya conocemos como una cosmovisión, es claramente las creencias que determinan nuestras decisiones. Lo que yo miro a través de mis ojos y lo que yo creo que es correcto, lo que yo creo que debe hacerse.
Y muchas veces son como lentes, dice Darrow Miller en su libro Discipulando las Naciones. Son como lentes que nos ponemos y miramos el panorama que tenemos por delante. Ya en alguna oportunidad, hace 2 años atrás, hablamos un poco de esto, de las 3 principales cosmovisiones que existen en este mundo. Una de ellas tiene que ver con el utilitarismo, el materialismo. Yo existo para poseer, yo existo para tener. Encuentro significado en mi vida cuando me visto tal ropa. Encuentro significado en mi vida cuando yo tengo tal título. Yo existo para ser alguien. Y ese alguien que voy a ser netamente está basado en mis esfuerzos y netamente está basado y sustentado en lo que tengo, en lo que poseo. Me da seguridad, me da bienestar, me da disfrute. Ese es el tipo de mentalidad utilitarista, materialista, y se le conoce como una cosmovisión secularista, tal como piensa el mundo. Esto es normal en las personas que no tienen a Dios. Pueden levantar al dinero como su Dios y adorarlo, y pueden sacrificar cualquier cosa con tal de poseer lo que tanto anhela. Luego está la otra cosmovisión. Esa cosmovisión tiene que ver con el animismo. El animismo es la mentalidad supersticiosa. Hay personas que no te van a dar una aguja en la noche porque esto te puede salar. De ninguna manera van a frotarse las manos o se van a limpiar el bolsillo con sal porque esto te va a traer mal. Si están caminando por las calles y se encuentran con una escalera, van a cruzar a la otra vereda, pero nunca la van a pasar por debajo porque esto es mal agüero. Pobre gato negro si se cruza en las veredas, le mete una patada o se persina. Esta mentalidad animista hace que cuando van a subir un cerro piensen que los espíritus, los apus le pueden matar. Entonces le ofrecen un sacrificio de coca, le ofrecen un sacrificio de traguito y por favor acompáñame en el camino. Los ladrones son animistas, le oran a su Dios, se persignan delante de su diosa y ellos quieren que le bendiga a su diosa para que roben bien o maten bien. Esa es una mentalidad en oscuridad. Es una mentalidad que es supersticiosa. Dentro de esta mentalidad nosotros vamos a encontrar muchas religiones. El sintoísmo, por ejemplo, de los japoneses o de los orientales, que adoran a sus antepasados. El budismo, el hinduismo y aún, lastimosamente, y no quiero atacar a nadie, el catolicismo también es una religión no teísta, sino animista. Porque muchas veces, adorando al Dios verdadero y nombrándolo a Él, tienen otros dioses que dan y hacen de alguna manera como mediadores. O la sábila detrás de la puerta, o el agua que cae sobre tu lugar, o de alguna manera algunas prácticas que definitivamente le van a dar seguridad a ese ser humano. Luego está el otro pensamiento, la otra cosmovisión que tiene que ver con el teísmo. Cuando hablamos de teísmo estamos hablando de teos, en el idioma griego es Dios. Está basado en lo que Dios piensa, está basado en lo que está escrito, está basado netamente en las cosas que están legadas para nuestro desarrollo, nuestro desenvolvimiento, nuestra adoración. Vive y bebe de lo que está escrito. La autoridad de su vida no es la tía, no es el supersticioso ni el materialista. La autoridad de su vida es lo que Dios dice respecto a los asuntos de la propia vida. Este es el teísta. Y podemos nosotros ver en el mundo las personas que se desenvuelven así. ¿Somos conscientes de eso? Normalmente no somos conscientes de eso. Vivimos, nos desarrollamos, nos reproducimos, amamos, pero no somos conscientes de que estas cosmovisiones constantemente están girando y están dándole forma a nuestra vida. Nosotros lo enseñamos en Escuela de Siervos como una herramienta para abordar a las personas en la evangelización. Porque muchas veces te vas a tocar con personas así, o muchas veces te vas a tocar con otro tipo de personas, y para abordarlos y presentarles un mensaje, entendiendo el lugar donde ellos están, presentarles y enseñarles acerca de Cristo. Pero esto comanda este mundo.
Y dentro de este mundo es aquí donde podemos escuchar estas dos voces, que si no entendemos claramente su procedencia, le pueden dar forma a nuestras vidas. Veamos la primera voz que viene desde el cielo. Dice así en las Escrituras. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, feliz, Macarios, gozoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabe? Aquí, ante la respuesta de Pedro, porque Jesús está preguntando: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro toma esta iniciativa que hacía frecuentemente, tomar estas iniciativas y prorrumpir y decirle al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta frase que Pedro hace está dividida de dos formas. Uno, reconoce la envergadura de la persona que tiene delante de él, el elegido de Dios, el ungido por el Espíritu Santo, el rey que viene a instaurar su reino por toda la eternidad, el mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que significaba Mesías, Cristo, Pedro lo está diciendo y lo está resumiendo en una sola frase. Y Jesús le dice: esta voz no proviene de ti, esta voz no proviene de la tierra, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea, capacidad humana, o sea, deducción lógica. Pedro, tú no has llegado a la conclusión por tus propios medios. Pedro, tú no has comparado ciertas informaciones. No te lo ha revelado carne ni sangre, capacidad humana. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y esta es la primera voz que nosotros constantemente, si un hijo de Dios es usted, constantemente va a escuchar. Y esta es la que se supone debe comandar la vida de un hijo de Dios. Esta es la voz que constantemente te va a llevar a conclusiones. Esta es la voz que constantemente va a girar si es que tú te estás caminando mal. Esta es la voz que va a salir a tu encuentro constantemente para tomar alguna decisión. Este es el ideal. Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre. Y Pedro, hay algo más. Le dice en el versículo 18. Y yo también te digo, Pedro, acabas de recibir una revelación de mi Padre, también te voy a dar una nueva revelación de mi parte. Por eso es que en el versículo 18 le dice: y yo también te digo, también te doy una revelación aquí. Pedro, sobre la frase que tú acabas de hablar, esta roca que tú acabas de mostrar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Yo la voy a edificar. Sobre esta frase, todo aquel que pueda creer en mí tiene que sobreedificar su vida, su ministerio, sus acciones sobre la persona del Cristo. Y es esta voz que nos muestra claramente la prioridad que tiene un hijo de Dios en cuanto a la voz que se presenta delante de él. Pedro ya había hablado muchas veces acerca de todo esto. En alguna oportunidad Pedro está con Jesús en la barca. Jesús le dice que bogue hacia la derecha y que eche la red, y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando, no hemos pescado nada, le dice, pero en tu voz yo voy a hacer esto. Echan la red se llena de peces, hasta que se rompe la red, tienen que pedir ayuda, y Pedro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una frase que él tiene ante la majestuosidad y el poder del Señor. En otra oportunidad Jesús está retando a aquellos que le siguen.
Jesús está retando a aquellos de una manera un poco compleja y diríamos hasta un poco macabra, se podría decir, diciéndoles: y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y la gente se asusta ante eso. Jesús estaba llamándolos a un compromiso total, pero la gente se asusta ante eso y empiezan a abandonar a Jesús. Jesús mira hacia sus 12 y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y el que responde una vez más es Pedro. Señor, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro constantemente había estado dando algunas opiniones acerca de él, pero esta opinión que él da, esta respuesta que él da, esta frase que él da, envuelve la profundidad de la identidad del Señor en este mundo. Esto emociona a Jesús y le da también una revelación del liderazgo que él va a ocupar. Y todo lo que ates en la tierra será atado, y todo lo que desates en el cielo será desatado. Esta frase ha sido mal entendida por mucho tiempo, hablando de que la autoridad del Papa, por ejemplo, todo lo que él diga es la voz de Dios, pero aún ha sido mal utilizada dentro de la iglesia. Que la iglesia puede hacer algo y nadie lo va a desatar, pero no se trata de atar ni al diablo ni atar a una persona, se trata de discernir entre qué se va a enseñar y qué no se va a enseñar. Jesús le está adelantando a Pedro: la iglesia se va a edificar sobre mi persona y sobre la doctrina de los apóstoles, sobre lo que ustedes están aprendiendo de mí. Por eso es que se nos llama, de lo que hemos escuchado de él ante muchos testigos, debemos encontrar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también luego a otros. Y Pedro está recibiendo la revelación profunda del papel que va a desempeñar. Pedro le dice, Jesús está completamente gozoso de esta verdad que Pedro está diciendo, no por su propia capacidad, sino por la bendición que Dios le ha dado. Robertson dice en cuanto a esto: el Padre había ayudado a Pedro a conseguir esta percepción de la persona y de la obra del Maestro. Carne y sangre no lo podrían haber hecho. Pedro era una persona que en este momento aún no entendía claramente la persona del Señor. Es más, cuando Jesús está a punto de irse ya a la eternidad, sus discípulos le vuelven a preguntar: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Está ya por irse Jesús. Y ellos siguen entendiendo bajo la cosmovisión que toda la vida le habían enseñado. Por eso es que la semana pasada hablábamos de la advertencia que Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de esa influencia, cuídense de esa cosmovisión, porque estaba errada, porque esperaban un tipo de Mesías que no era manso, porque esperaban un tipo de Mesías que no cedía sus derechos, porque esperaban un tipo de Mesías que no era humilde, era un guerrero. Era alguien que iba a repartir despojos con el pueblo de Israel y iba a través del poderío militar a aplastar a Roma, la nación que en ese momento los estaba subyugando y les estaba imponiendo impuestos. Y ellos no están entendiendo y no cuadra su cosmovisión con la cosmovisión de toda una vida la han escuchado. Y aunque nosotros no vivimos bajo ese tipo de cosmovisión, hay cosas que toda una vida la venimos viviendo y repitiendo y haciendo una y otra vez. Y muchas veces, si no nos detenemos a pensar un momento, puede estar dándole forma a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestro hogar. Y si no nos detenemos un momento a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, probablemente nos estamos desarrollando a través de una voz que no proviene del cielo, sino proviene de otro lugar. Hermanos míos, aquí se nos muestra claramente esta gran verdad. Y aquí viene un texto que yo creo que es el texto principal de todo este relato. En el versículo 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dentro del plan de redención, este era un paso inevitable que tenía que cumplirse en la persona de Jesús. Dentro del plan de redención, del rescate del ser humano caído en desgracia, en oscuridad, esta era una etapa que Jesús no podía evadir. La copa, la ira de Dios iba a caer sobre su cabeza y iba a pagar los pecados de una humanidad corrupta, de una humanidad que lo va a llevar a la cruz y que Él va a poner su vida por ellos. Pero esto era algo inevitable. Y Jesús, ante la reflexión que hace Pedro de la revelación que recibe de la voz del cielo, la cosmovisión teísta, Jesús empieza a hablar bien claro. Y aunque no les dice de la manera en cómo va a morir, les empieza a hablar de los pasos que siguen en la agenda. Mira, les dice, voy a padecer, los líderes religiosos, todos ellos se van a burlar, me van a matar. El otro paso de la agenda es que voy a ser muerto, pero también luego voy a resucitar. Él empieza a declarar claramente, y entonces cuando uno mire esta gran verdad, se va a dar cuenta que esta voz, este pasaje está entre las dos voces. Uno puede mirar aquí que se encuentra justamente entre la voz del cielo, y uno puede mirar también que este mismo pasaje se encuentra entre la voz que viene desde el infierno. Porque estas dos voces están constantemente en nuestras vidas. Algunos se dan cuenta, otros de manera imperceptible no lo notan. Pero sabe, aquí Jesús claramente le habla de esta gran realidad. Va a pasar esto, voy a tener que atravesar esto y me van a tener que suceder estas cosas. Y aquí viene la segunda voz que queremos ver. En el versículo 22 dice así: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Agarra Pedro a Jesús, se lo lleva hacia un lado y le empieza a hablar y le empieza a dar ciertas instrucciones al maestro. Y le dice: Señor, en ninguna manera que esto te acontezca. ¿Quién podría dudar de la lealtad de este hombre? ¿Quién podría dudar de los afectos que este hombre sentía hacia su maestro? Cuando uno mira que más adelante lo van a apresar, él saca su espada, le corta la oreja a un hombre que quiere tomar a su maestro. Nadie podría dudar de la transparencia de este hombre rudo, pescador, abierto. Nadie podría dudar de que este hombre anhelaba el reino de los cielos y de cuánto amaba a su maestro, que estaba dispuesto sin reflexión de ir aún hasta la muerte por él. Pero Jesús no se alegra por esto. Jesús, al contrario, en medio de este momento que Pedro lo llama hacia un lado y empieza a reconvenirle, le da una frase que probablemente puede haber sido una severa cachetada en la cara de Pedro. Le dice en el versículo 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Quítate delante de mí, Satanás, le dice, me eres tropiezo. Esto es completamente inverosímil. Esto es completamente salido de lógica. Hace unos momentos Jesús le acaba de felicitar a Pedro por semejante exclamación. Hace unos momentos Jesús le acaba de revelar de manera particular que él va a ser el líder de su grupo. Hace unos momentos Jesús le acaba de revelar a Pedro, porque él acaba de hablar y hablar acertadamente en cuanto a su persona, que él va a edificar su propia iglesia sobre esta gran verdad que ha salido de la boca de Pedro. Pero en este instante
está llamándole a Pedro enemigo, opositor, Satanás. Jesús está viendo en las buenas intenciones que Pedro tenía hacia él, porque no quería que su maestro sufra, porque no quería que su maestro sea burlado, porque no quería que su maestro sea muerto. Está viendo más bien como alguien que se opone, como alguien que más bien le sale al encuentro, como un tropiezo. Pedro recibe de parte de Jesús la palabra Petra o Petros, piedra, eres sólido. Pero ahora le da otra palabra más y le dice en el versículo 23, me eres tropiezo, escandalón. Era una piedra que la encontrabas en el camino y que podrías trastabillar y caerte. Le cambia la figura. Pero a todo esto, en vez de estar chancando tanto a Pedro, tenemos que mirar y traer toda esta historia y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta cuán influenciables podemos ser de un momento a otro? ¿Se ha dado cuenta de qué momento nosotros estando con Dios, en qué momento pasamos a ser aliados del diablo? Esta es una de las cosas que Santiago le dice en la carta a aquellos receptores de la carta en la iglesia de Jerusalén. Y les habla a aquellos de doble ánimo, no van a recibir nada de parte del Señor. Y cuando está hablando de estas personas de doble ánimo, no está hablando de personas que se encuentran emocionalmente bollantes, alegres, y dentro de un rato se van a encontrar tristes y derrotadas o deprimidas. La palabra de doble ánimo es de lealtad dividida. Estoy con el diablo, pero también estoy con Dios. Alguien con lealtad dividida, que vive entre los dos reinos, que sirve a los dos señores, no piense que puede recibir algo del Señor. Esta misma reprensión le hace a la iglesia de la Odisea. Es mejor que seas frío o que seas caliente, pero no tibio. Porque si tú eres tibio, si tienes lealtad dividida, si vives entre estas dos voces como si nada pasara en tu vida, yo te voy a vomitar de mi boca. Y es interesante poder ver cómo el Señor no se deja en este momento ganar en sus emociones, sino que mira ante las buenas intenciones. Si usted hubiera estado ahí, Señor, ¿que te van a matar? No, pues no, Señor. ¿Cómo vamos a quedar? Para empezar, vas a empezar a mirar primero por ti. Luego vas a empezar a mirar al maestro. ¿Cómo te van a azotar? ¿Cómo te van a...? No, ¿cómo te van a hacer eso? Y estas son buenas intenciones, pero no está girando de acuerdo a los planes de Dios. Él mismo se lo dice. Le dice claramente, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La palabra poner la mira aquí es enfoque. Tu enfoque, le dice Pedro, no está en la voluntad de Dios, sino en que la voluntad del hombre prevalezca. Podríamos aplicar esta gran verdad de muchas maneras. Podríamos aplicarlo y podríamos llegar a la conclusión de que muchas veces, sin darnos cuenta, ponemos primero al hombre y después ponemos a Dios. Cuando una iglesia no entiende claramente el mensaje y la identidad que tiene y que debe cuidar y que debe dar, fácilmente es una iglesia que puede llegar a tornarse en torno al hombre. Tú eres importante. Estamos aquí para servirte. Estamos aquí para que no te entristezcas. Disfruta. Pásala bien. Mira, no importa si no puedes hacer un sacrificio. No importa, Dios lo puede entender. Tú estás aquí porque eres lo máximo que Dios ha creado. Encuentra tu forma, encuentra el éxito en los caminos de Dios. Cuando tú obvias a veces el servicio a una persona y a esta persona quiere hacer un sacrificio y tú dices, no, pobrecito, ¿cómo va a hacer eso? Déjalo. Porque todo sacrificio o todo servicio al Señor es un acto de adoración que conlleva un sacrificio. Yo quiero estar con el Señor, yo tengo disposición en mi corazón de alabarle al Señor. Muy bien, vamos. Sí, pero no tengo todavía la disponibilidad.
cuando todo se acomode, cuando me sobre el tiempo, cuando las cosas estén bien estables, cuenta conmigo. Pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y podríamos aplicarlo de muchas maneras. Deja a los chicos que duerman nomás. Son chicos, son niños, ¿qué saben ellos? Vamos nosotros nomás a la iglesia. Pobrecitos, ayer han jugado hasta tarde. Que descansen. Pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y podríamos aplicarlo a tu trabajo, lo podríamos aplicar a tu servicio, lo podríamos aplicar a muchos lugares. Y en lugar de darnos cuenta que esta voz está viniendo desde abajo, pasa imperceptible y está creándonos capas y capas de apariencia. Y podemos terminar como Amasías, con la religión correcta, pero con los criterios de este mundo. Todo el mundo puede verte con la religión correcta, cantar las alabanzas correctas, pero desenvolverte y tomar decisiones en este mundo bajo los criterios que el diablo pone. Así somos. Y si no desarrollamos una constante relación con nuestro Señor, y si no anhelamos la leche espiritual no adulterada para poder crecer, si no entramos a este proceso que aún la misma iglesia lo establece, la transformación de vidas, empezar a crecer en el conocimiento, en el discipulado, integrar un grupo pequeño que pueda fortalecer mis relaciones, mi dependencia con el Señor, buscar un lugar de cómo Dios me ha creado, descubrir las capacidades que Dios me ha dado para usarlo, puedo terminar teniendo la religión correcta, pero desenvolviéndome en este mundo bajo los criterios completamente adversos a Dios. Sacamos a Dios del púlpito y ponemos mejor al hombre. Y lo que nos haga feliz y lo que se nos ponga cómodo, eso está bien. Por eso es que cuando tú miras en el versículo 24, dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bajo este contexto, la Biblia se nos muestra claramente lo que Dios requiere a aquellos que Él llama. Hermanos míos, es fácil jugar a la religión, pero si no entendemos claramente quiénes somos y quién es el Señor que nos ha llamado y nos ha limpiado, es muy fácil falsificar nuestra adoración y terminar siendo como una cebolla. Vuelvo a agarrar esto y de aquí no me pasa el olor hasta pasado mañana. Tener la apariencia, tener las capas, la adoración correcta, la congregación correcta, la Biblia correcta, Reina Valera 1960, la denominación correcta, pero en el fondo, las creencias equivocadas. Esas creencias que nos llevan a tomar criterios completamente ajenos a lo que Dios dice. Esas creencias que no están sustentadas en convicciones, sino en emociones, en sentimientos pasajeros, en gustos momentáneos, en anhelos que se van a perder. ¿Sabe? Vamos terminando esta historia. Hace mucho tiempo escuché una historia que me dejó impactado. Como aún todavía era una persona inmadura en la fe, me dejó juzgando a la persona que yo escuché este testimonio. Era una misionera, venida de otro país. Y ahora con su esposo habían no solamente sacado otras generaciones que adoraban a Dios, sino juntamente con su esposo habían plantado varias iglesias. Pero tuvieron que resolver un dilema en un momento dado dentro de su propia historia de vida, de su servicio y adoración al Señor. Mamá se encontraba enferma y mamá se encontraba en el país de origen de donde ellos habían venido. Y ahora ella, con otra de sus familiares, estaban en la disyuntiva qué iba a pasar con mamá. La otra misionera se encontraba lejos en otros lugares. Y ahora mamá necesitaba de que alguien la cuide,
Mamá necesitaba de que alguien le vea día a día. Y tenían que tomar la decisión de qué es lo que iban a hacer. Y lo que ellos usaron, que a mí me dejó pensando y perplejo, era esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios me ha pedido que yo haga? Esto es lo que el apóstol Pablo nos muestra cuando él tiene que ir a Jerusalén. Agabo le está diciendo constantemente que van a atar así y le van a matar y le van a torturar al dueño de este cinto. Y Pablo está diciendo: me veo impelido por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y ahí está este famoso texto que dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Hay una óptica, hay una creencia, hay una convicción que le está dando forma a su vida. Y estas misioneras tuvieron que contestar en algún momento. Cuando contestaron esta respuesta, una nueva puerta se abrió que pudo aliviar tremendamente la carga que ellas sentían y ocuparse mucho mejor de lo que ellas podrían haberlo hecho. La respuesta de una de ellas es que Dios me ha enviado a Perú y Dios en Perú me ha enviado a plantar iglesias, a ganar almas. Y ahora, aunque este momento estaba en un momento duro, donde jugaban sus sentimientos, donde jugaban sus raíces, jugaban sus emociones, algo salió a flote, que es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Te imaginas a Job? Job, al final de la historia, conoce a Dios más profundamente. ¿Te acuerdas de Job? ¿Sí o no? Algunos solamente Job, el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero cuando tú miras Job termina renegando, sus amigos le terminan acusando, Job maldice el día que nació y él está renegando. ¿Quién me trajo a este mundo? Y sus amigos: algo has hecho y tú algo has hecho. Y él dice: no he hecho nada, ¿por qué me está haciendo esto? Y al final Dios va a aparecerse, lo va a llevar a algo mucho más profundo en medio de su dolor. Y Dios luego lo va a bendecir y lo va a visitar con un montón de cosas más. Le va a dar más hijos. Pero antes de que esto suceda, se acerca una persona que lo ama y que lo ve sufriendo. Job ha perdido todo. Esta persona tiene dolor en su corazón porque sus 10 hijos han muerto. Todas sus posesiones se han echado a perder. Y se acerca Job y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere, le dice. Bueno sería que sea el vecino, la vecina o el enemigo al que le debo plata. Era su esposa. Y su esposa le mira a Job, que está en plena podredumbre de su piel porque estaba lleno de úlceras, su piel se podría en vida. Y su mujer le dice: maldice a Dios, y ya muere de una vez. Y Job dice: no, como mujer fatua hablas, como una mujer sonsa hablas. No, dice. Y él permanece en su integridad y permanece en medio de esa prueba que él está atravesando, y Dios luego sale a su encuentro y lo lleva a un momento más profundo de su persona. Job dice: de oídas te había oído, dice, ahora más bien me tapo la boca porque estaba hablando tonterías. Y termina adorando a Dios y termina conociendo a Dios profundamente. Pero si en ese momento hubiera escuchado la voz que viene de abajo, y aunque era una persona que lo amaba y era una persona que lo conocía y que era una persona que probablemente sufría junto con él hubiera perdido claramente todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Es interesante poder ver que muchas veces los mejores deseos de las personas que más nos aman pueden ser motivos que son inducidos para el diablo para impedir nuestro progreso espiritual. Quédate conmigo. ¿Para qué vas a ir allá? ¿Qué vas a sacar con eso? Ven acá, disfrutemos de la vida. Échate acá. Puede a veces los mejores de sus amigos ser usados por el diablo para que te susurre consejos contrarios a la voluntad de Dios. A veces
Los mejores amigos y familiares no deben ser escuchados, ni siquiera obedecidos, si es que sus consejos no concuerdan con lo que Dios dice. Esto es duro. No te estoy llamando a incendiar tu casa. Tampoco te estoy llamando a desoír a tus padres. Dios nos llama a honrarlos. Dios nos llama a persuadirnos de sus consejos. Pero si muchas veces estos consejos van contrarios a lo que Dios enseña, es un buen momento para hacer un alto y evaluar de dónde viene esa voz. ¿De arriba o de abajo? ¿Qué tipo de cosmovisión está intentando darle forma a mi vida en este momento? ¿De arriba o de abajo? Hermanos míos, este es un buen momento pues para entender claramente que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar expuestos a estas dos voces que tienen procedencia distinta. Una es del cielo y la otra es desde el mismo infierno. Tú tienes que decidir finalmente qué va a comandar tu vida, qué le va a dar forma a todo esto. ¿Será tomado como un modelo para lo que tú emprendas, para lo que tú quieres hacer? ¿Será el estándar para tu santidad? ¿O tomarás de este postrer Adán, Cristo, el modelo y las pisadas que Él nos ha dejado para ir tras la voluntad de Dios? Hasta ahí nomás vamos a quedar. La próxima semana continuamos con la serie. Amén. Amén. ¿Qué voz está escuchando usted? Según la voz que usted está escuchando, usted va a definir quién es Cristo para usted. Él está muy interesado en saber qué dices tú de Él. ¿Quién es Él para ti? ¿El flaco chévere? ¿El socialista? ¿El revolucionario? ¿Amigo del Che Guevara? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es? ¿Dios entre nosotros? Tú tienes que definir quién es Jesús para ti. Si aún todavía tú no tienes una relación con Jesús, es un buen momento también para rendirte a Él e invitarlo a entrar a tu vida. Oremos.